noches para todos, es un gusto saludarlos, amigas y amigos. Comenzamos con una nueva entrega de Agenda Abierta y en este primer tramo de nuestro programa nos vamos a dedicar a uno de los temas, lamentablemente, que han marcado justamente agenda informativa en este comienzo del 2023 y último mes, por así decirlo, del año 2022, los incendios y el rol protagónico que toman como consecuencia de esta situación los bomberos. Por eso estamos en compañía de Patricia Noy, integrante del sindicato, portavoz referente de los policías del fuego, como se dice habitualmente. Patricia, gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, no les ha dado tregua verdaderamente, ¿no? No, es una de las cosas que nosotros hablamos el otro día que... A ver, como ya se viene dando en otras temporadas, porque en realidad ya van varias temporadas que el tiempo climático no les ha dado tregua a los compañeros de bomberos y se han suscitado incendios múltiples al mismo tiempo, o sea, que no dan abasto. Es ahí donde más queda en evidencia la necesidad de recursos, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, obviamente más allá de la cantidad de incendios, eso se ve reflejado en la falta del personal que hay. O sea, en muchos casos nosotros hemos concurrido a incendios y demás y escuchamos que hay llamados de otros focos donde no se pueden cubrir porque la gente no da las cantidades de dotaciones, los vehículos, el personal. Si tenemos que catalogar, ¿cuáles han sido los más importantes hasta el momento? Bueno, obviamente el del Cerro del Toro fue de gran magnitud, pero después también tenés el de Las Vegas Sur, en San Luis, y bueno, el que se suscitó en el Aserradero, que es la Floresta, Estación Floresta, y después tuvimos un par en la Ruta 101, en la 102, han habido incendios también de gran magnitud, y no solo eso, sino que varios focos en varios lugares. ¿Hubo personas detenidas, formalizadas por esto? Porque está claro y hay que partir de la base de que el fuego solo no se origina. No. Aquí hay una irresponsabilidad humana y que o puede bien juzgarse por la ley de falta o puede bien juzgarse por el Código Penal por haber comenzado con este incendio, ¿no? Sí, exacto. O sea, haberlo hecho a propósito. Sí, inclusive, por ejemplo, hablábamos el otro día con el perito de bomberos y él nos decía que sí, que se había visto en la madrugada por las cámaras de infrarrojo que se habían iniciado 5 focos simultáneos en distancias muy cortas, o sea que era como que puede dar a presumir de que podría haber sido intencional o por una falla humana. Y bueno, y el de la Floresta, el de Las Vegas Sur, perdón, también cuando estábamos allí en el lugar, recibimos comunicación de un vecino que uno de los focos que era sobre la ruta, que ya había sido controlado, cuando el personal se retiró para más al fondo, que estaba yendo sobre las casas, eso ahí había quedado controlado porque nosotros estábamos allí, lo vimos que había sido sofocado, pero a la media hora, 40 minutos, se incendió todo nuevamente y un vecino nos comentó que vio salir a 3 muchachos sin palas, sin nada, o sea... Y no hubo detenciones, mucho menos formalizaciones. No, hasta el momento no. Usted me decía al comienzo de esta nota, es el 4º año consecutivo. ¿No hubo tiempo suficiente con 3 años de anterioridad de mejorar las condiciones de bomberos? Bueno, ¿ustedes se lo han planteado esto al actual ministro, por ejemplo, al actual director de la DNB? Sí, esa es una de las cosas que nosotros venimos haciendo saber y reclamando, ¿verdad? De que justamente esto es algo que se viene denunciando ya de varios años. A medida que se han ido incrementando los incendios es aún más, queda en evidencia la falta de personal y las condiciones, y otro año más que se han hecho capaz que algunos, porque por ejemplo, sí es verdad, no podemos negar que inclusive eso fue algo que lo habló el sindicato en su momento con el difunto Larrañaga, cuando se dio el ingreso en la ley de presupuesto de 2.000 funcionarios, ninguno iba para la Dirección Nacional de Bomberos, o sea, eran 2.000 vacantes para lo que era la Policía Nacional y más centrado en la Guardia Republicana. Nosotros iniciamos las negociaciones, obviamente, nuevamente las denuncias de la falta personal de bomberos, logramos que se cedieran 300
de esos ingresos para la Dirección Nacional de Bomberos. Después, cuando él falleció, retomamos esas negociaciones con Heber y bueno, ahora hubo un ingreso de 130 y en este año queda los ingresos del restante del personal para completar esas 300 vacantes. Igual están lejísimos, ¿no? Porque obviamente, cuando se habla con bomberos se dice, mirá, estamos 1.900 o 1.000 o 1.200 abajo. Exactamente, que es lo que decimos nosotros. O sea, si bien por parte de la cartera pueden decir, bueno, pero se dio un ingreso de 300 funcionarios, pero obviamente no da para la faltante que tiene cuando nosotros estamos denunciando que tiene una faltante de 1.000. No, ¿y qué pasa con los recursos? Se instaló, por lo pronto en las redes, una discusión que finalmente el ministro Javier García hace alusión al tema también, y es por qué no se utilizaron los Hércules para, por ejemplo, combatir el incendio del Cerro del Toro. ¿Por qué razón? Bueno, en realidad... ¿Y cómo están en materia de recursos, no? Sí, sí. Pongo el Hércules como ejemplo, pero camiones, bombas... Bueno, los vehículos de bomberos ya sabemos que están totalmente obsoletos, estamos hablando de vehículos del año 80 y pico, ahora hicieron entrega de 6, en realidad se había dicho que iban a entregar 10, hicieron entrega de 6, de los cuales funcionan 2,5 porque los otros ya no funcionan, ya se rompieron, o sea que evidentemente tenemos esa carencia de decir si entregamos 6 vehículos y terminan funcionando 2,5, pero bueno. ¿Y por qué se rompieron? Y porque son vehículos que en realidad ya vienen usados, son vehículos que se traen de otros países donde en realidad ya fueron descartados y los traen para acá. O sea que no son unidades 0 kilómetros. No. Ahora... ¿Se compran vehículos usados para bomberos? No. Nosotros tenemos, porque mismo también hay donaciones. Sí. Después, ahora se van a comprar vehículos, ahora se hizo una compra de 0 kilómetros, que esos sí vendrían, que muchas veces igual nosotros lo que decimos es que cuando se hacen la licitación y las compras de esos vehículos, no se consulta realmente al personal, obviamente que la dirección está, pero el que termina tomando las decisiones es el Ministerio del Interior. Nosotros sería bárbaro tener un ámbito de diálogo donde el bombero le pueda decir, mirá, en los territorios que nosotros nos movemos necesitamos este tipo de vehículo y no este. Exactamente, entonces necesitamos este tipo de herramientas y no este. No, ¿y qué es lo que pasa? Muchas veces esos vehículos, por más de que vengan, que sean 0 kilómetros, primero es el constante trabajo que tienen, porque si vos me decís, son vehículos que vienen, nosotros hay 75 destacamentos, si vienen 10, obviamente que no hace mucho la diferencia. Entonces ese vehículo, si cada destacamento tuviese su vehículo, toda la dotación como corresponde, capaz que vos podés ir... no me sale la palabra. Tiene mayor durabilidad. Como que vos podés ir rotando. Exacto, vos podés ir rotando los vehículos para no sobrecargarlos, pero al venir 5 camiones nuevos, ¿qué es lo que se le da más palo a esos 5 camiones? Obviamente que en algún momento dicen, hasta acá llegamos. Claro, ahora, ¿todo destacamento tiene su vehículo o no? No todos, porque en realidad... ¿Pero qué hay, destacamentos sin vehículos, Patricia? Sí, tenemos algunos destacamentos que se les sacó el vehículo porque otro destacamento se rompió el camión y bueno, viendo las salidas y demás, desvisten un santo para vestir. O sea que, a ver, porque esto es importante, ¿hay destacamentos que no tienen vehículos? Y hay algunos destacamentos que quedan momentáneamente sin vehículos. ¿Y qué hacen si surge un llamado? ¿Van en bici? Y no, quedan los destacamentos aledaños. Pero obviamente, ¿qué te trae eso? Que vos tenés un incendio, ponele en Parque del Plata, que vos tenés el destacamento ahí, si a ese destacamento se le sacó el vehículo para trasladarlo a otro porque se rompió, bueno, no sé, lo trabaja Solimar. Entonces, la distancia, una punta de kilómetro la de Parque del distancia Plata. que vos tenés de respuesta de Solimar a Parque del Plata obviamente va a ser mayor que si vos tenés el vehículo allí. Y si ustedes se percatan, ¿por qué las autoridades no? En realidad, nosotros creemos, y vamos tampoco a mentirnos, las autoridades lo saben, pero es como siempre decimos, una institución tan noble como la que es Bomberos, la tarea de ellos y realmente la función que ellos cumplen y es tan poco cuidada y valorada por las autoridades. Es que no tienen lo básico.
Sí, exacto. O sea, no cuentan con lo básico para trabajar. Esa es la realidad. Por ejemplo... O sea, por lo pronto, como usted me lo describe hoy, ¿no? Sí, y no solo eso. Vos tenés a los bomberos, por ejemplo, ahora, la última vez que se les entregó indumentaria, ropa, fue hace 2 años. Después, en 2 años, no se les ha entregado ropa. Entonces... Bueno, que ahí la ropa es un elemento de seguridad también, ¿no? Sí, tiene que resistir el fuego, sí, exacto, altas temperaturas, etcétera, etcétera. Que el último equipamiento que le entregaron era un equipamiento INIFU, anticorte y demás, que también nosotros habíamos denunciado la anterior que ellos tenían, que tuvimos bomberos de que se le prendió fuego al traje en un incendio por la mala calidad. Estos últimos vinieron, son, vamos a decir que cumplen con las normas, pero claro, si vos le entregás un juego de ropa cada 5 años, llega un momento que no... Que además esa ropa tiene un vencimiento, ¿no? O sea, tiene un periodo de utilidad. Exacto. Pero más allá de eso, es como yo te decía, el caudal del trabajo. Porque no es lo mismo que vos le entregues ropa y que capaz que, bueno, no tuvieron una temporada tranquila, que no tuvieron que estar 18 horas en un incendio, a cuando vos venís sistemáticamente de varias temporadas donde los bomberos están cada guardia, y no guardias, porque muchos de ellos a veces van a trabajar en sus horas francas para poder colaborar con sus compañeros, entonces están 15, 18, 20 horas en un incendio trabajando continuamente. Obviamente que esa ropa tiene un desgaste, debería. Noy, hacemos una pausa. Tanda, ya regresamos con más Agenda Abierta. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la ecomunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Seguimos charlando sobre la ardua tarea, por cierto, de bomberos y las condiciones laborales. Yo, la verdad, quedaba sorprendido con el tema de transporte fundamentalmente, y pensaba, ¿no?, que bomberos, por esto de que si no está la locomoción en el destacamento de la jurisdicción, tienen que venir de otro punto. Entonces ahí yo le visualizo 2 desafíos para bomberos. Combatir el incendio directamente, pero también contener a la gente, porque es lógico que el ciudadano, el vecino, si me toca a mí, también me enojaría muchísimo. Sí, porque claro, lo primero que dicen es, che, ¿y bomberos? Sí, claro, que no aparece, y ustedes aparecen cuando... A veces, lamentablemente, el fuego avanzó demasiado. ¿Cómo controlan a la gente? Y además, ¿esto ustedes se lo transmiten a las autoridades más inmediatas? Sí, claro. Che, ¿nos estás exponiendo con la gente? Sí, inclusive han habido denuncias por parte de los bomberos que han concurrido a lugares donde han sido agredidos, el camión ha sido apedreado, y a veces tenemos zonas, no quiero tampoco mencionar por no estigmatizar, porque en realidad después dicen que estigmatizamos barrios, pero sí han tenido que concurrir a zonas acompañados de repente un móvil policial. A ver,
Es obvio y yo creo que cualquier vecino, si vos ves que se te está prendiendo fuego o se prendió fuego el campo al lado y vas a llegar a tu casa, vos lo que querés es que los bomberos lleguen inmediatamente y lleguen con todo. Lleguen con las herramientas, con el personal, no que te lleguen 2 bomberos cuando vos ves que es un incendio de campo. Entonces te lleguen con las herramientas, llegue el personal y lleguen con camiones con agua, porque esa es otra de las cosas. Muchos de los vehículos lo hemos visto y lo hemos comprobado que pierden agua. Entonces llegan con la mitad del agua al incendio. Te pongo un ejemplo, en Las Vegas Sur, el vehículo que estaba, el camión, tuvo que ir a cargar 2 veces. Entonces la gente miraba y decía, ¿y dónde se va el camión? Y sí, tiene que ir a cargar. Pero ¿por qué pasa eso? Como te digo, muchos de los vehículos, después eso se coordinó y se gestionó y fueron 2 camiones cisterna de OCE, entonces cargaban en el lugar, pero era ilógico, porque yo estaba ahí, miraba que mientras que cargaba el camión, veías cómo perdía agua, y yo decía, ahora estar una vida cargándolos y están cargando y pierde la mitad, O sea, está roto el camión. Exacto. Está roto el recipiente, sí, claro, del camión. Claro, entonces vos decís, sí, todo eso, toda esa presión, ¿quién la recibe? Obviamente los bomberos. Más allá de eso, igual, creo que los bomberos es muy querido por la población. Capaz que a diferencia de la policía, bomberos, la Dirección Nacional de Bomberos son muy queridos por la población. Igual, en ese momento de estrés y en ese... Sí, la gente se puede desbordar, se han enojado con ellos, los han insultado, después se pasa y empiezan a colaborar con esos bomberos porque la misma ciudadanía ve que ellos son pocos, no les da, no tienen las herramientas y ellos colaboran para salvar sus bienes también, ¿no? Bueno, usted decía que han tenido jornadas maratónicas, ¿no? Sí. De 12 y hasta de 18 horas combatiendo incendios de un lado al otro. Sí. Sí, nosotros, bueno, eso es un poco también la tarea que hacemos en el sindicato, ¿verdad? Nosotros tratamos de estar en... Obviamente no nos da capaz muchas veces para estar en todos los incendios, pero sí tratamos de estar en la mayor cantidad posible para ver eso. Más allá de entorpecer, sino que es, bueno, ver si el personal hace cuántas horas está, si comió, si se hidrató, si, bueno, venís de hace 12 horas que estás trabajando en el incendio, que se pueda gestionar un relevo para ese compañero y pueda ir a descansar un rato, porque es como te digo, muchas veces los bomberos después finalizan sus 24, ellos hacen 24 horas de guardia, y si es un incendio de gran magnitud y saben que sus compañeros van a seguir trabajando, ellos mismos tienen la voluntad de decir, bueno, me quedo y colaboro. ¿Y eso pasa? Sí, pasa. ¿Pasa a menudo? Capaz que en realidad era algo y cuando nosotros hacemos las recorridas, ellos mismos te lo comentan, antiguamente se daba más, hoy en día capaz que el personal ha dicho, bueno, basta, porque en realidad esto es algo que se tiene que ocupar la dirección, el Ministerio del Interior, que no hay gente. Nosotros seguimos tapando una gran carencia que tiene la dirección, viniendo a trabajar fuera de nuestro horario de trabajo, que lo hacen con la mayor devoción, pero en realidad estás tapando una carencia que tiene la dirección y se tiene que ocupar las autoridades correspondientes. Bueno, es que pongámonos en situación, esto del sindicato policial y a su vez de la repartición bomberos, en términos de tiempo es relativamente nuevo, ¿no? Hoy. Sí, en realidad con bomberos me decís. Sí. Sí, nosotros empezamos a trabajar con la Dirección Nacional de Bomberos en el 2018 aproximadamente. La dirección antes tiene, hasta el día de hoy en realidad, me expresé mal, tienen un sindicato que es de bomberos, pero bueno, allá como por el 2018 se acercaron un par de compañeros que bueno, a plantear sus problemáticas y demás. Nosotros, es más, yo siempre lo digo en todas las notas, para nosotros la Dirección Nacional de Bomberos era la élite del Ministerio del Interior. Nunca nos imaginamos, porque vos lo ves de afuera, y en realidad para las carencias de la policía, eso nosotros decíamos bomberos es la élite. Cuando nosotros nos metimos en la dirección y empezamos a ver las realidades, empezamos a conversar con los compañeros y recorrer los destacamentos, dijimos... Es la Cenicienta. Pobre bomberos, o sea, es más, podríamos decir que bomberos y cárceles son 2 de las peores direcciones que tenemos en cuanto a condiciones de trabajo y equipamiento y demás,
que es ilógico porque la Dirección Nacional de Bomberos es una de las direcciones que más recauda dentro del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Por todos los servicios que brindan, las habilitaciones, los servicios obviamente 272 después hacen cursos, tienen varios medios de recaudación por bomberos. ¿Y a dónde va a parar eso? Bueno, eso antes lo manejaba la propia Dirección Nacional y ellos obviamente cubrían sus gastos. Ahora eso va para rentas generales y les dan cierto monto de dinero para que la dirección se maneje, pero obviamente no es suficiente. Obviamente la ecuación no es favorable para bomberos. No por lo está pronto. dando, no. Ahora, ¿ustedes sienten que han logrado cambiar en algún aspecto la realidad de 2018 a la fecha? Bueno, nosotros... más allá de las vacantes que tú me decías, claro, ¿no? Si bien han sido pocos, porque vamos a la realidad, si bien no hemos logrado ese cambio radical de decir, le cortamos a los bomberos la recarga horaria que tienen de las 240, logramos que se hiciera las 192, no, te estaría mintiendo, uno tiene que ser autocrítico. Pero pero en realidad cuando nosotros empezamos a trabajar con la Dirección Nacional de Bomberos, hacía 7 años no había ingreso a bomberos. O sea que por lo menos nosotros en 4 años logramos de que se empezara a mover y que empezara a haber ingresos en la dirección. Se hicieron esta compra de vehículos, o sea, pero más allá de eso también, y no es menos importante, lo empezamos a mostrar a la población, que la población sepa la realidad que tienen los compañeros de bomberos, porque lo mismo que nos pasaba a nosotros, que pensábamos bombero es la élite del ministerio, calculamos que lo mismo pasa porque lo vemos, que cuando nosotros exponemos las carencias que ellos tienen y todo su mecanismo de trabajo, la gente se sorprende y no lo puede creer. Entonces, venimos avanzando, que hay que trabajar, sí, montones. Se han hecho denuncias en el Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, en el Parlamento. Las denuncias por la vía legal están todas hechas. Consideramos que, bueno, al menos se empezó a mover, empezó a haber ingreso de personal, pero también empezamos a mostrar la realidad de los bomberos a la población. Hay un año para planificar. Evidentemente, hoy ya es tarde. Lo que significa un trámite burocrático como una vacante, evidentemente no van a llegar en tiempo y forma. No sé el tema logístico, pero ¿qué se le pide al Ministerio del Interior para el verano 2024? Bueno, obviamente que pongan manos a la obra. Sí darían los tiempos, porque si bien ahora ingresa una tanda, que se generen más vacantes, porque sí darían los tiempos para la próxima temporada. Fíjate que si hoy se hace un llamado... Claro, pero para la próxima, no para esta. No, evidentemente para esta ya no tenemos, no hay manera de cómo cubrir y cómo subsanar. Eso está más que claro. Pero sí que, bueno, que apelamos a que esto empiece a quedar atrás, de que para la siguiente temporada, digamos, contamos con más bomberos, contamos con más herramientas, contamos con más vehículos y se pueda empezar. A ver, algo que nos dicen siempre es lo que pasa, que los camiones de bomberos son muy caros. Bueno, empecemos a ver y empecemos a reajustar capaz los gastos y empezar a dedicarnos a algo que, si bien sí somos conscientes de que salen muy caros, pero bueno, en algún momento hay que comprarlos. Capaz que si no hubieses dejado tantos años sin invertir en la dirección, hoy no se te haría tan pesado de tener que comprar tanta cantidad. Está claro. Hubo sí un cambio que tal vez no sea tan importante como los planteos más que justificado de ustedes, pero que se dio y fue a raíz de una denuncia sindical, las canastas con frutas y con agua, ¿no? Sí, nosotros eso, decís del kit que ahora les armó. Exacto. Sí, bien. Eso se puede atribuir como una conquista sindical. Sí, que nosotros, obviamente no vamos a decir, vamos a dejarlo como medio por ahí. Nosotros, cuando empezamos, ¿cuál es la tarea nuestra del sindicato? Ustedes llegaban a los incendios a entregar frutas y agua. Fruta, agua y algún... Recuerdo que en más de una oportunidad nos han enviado fotos, no ustedes, sino bomberos o gente de allí diciendo, mirá, la gente del sindicato fueron los únicos que se arrimaron a darle frutas y agua. Exactamente. Y mismo la población. Y eso no consta, entonces, no consta. Por eso, entonces son pequeñas cositas que, bueno, vos decís,
tampoco les insume un gran gasto, porque ese kit que hoy en día les están entregando, que es la barrita de cereal, la botella de agua, una fruta, tampoco es algo que le insume millones de dólares. Entonces digo, son pequeñas cosas para cuidar al compañero que está trabajando horas en el incendio, que bueno, capaz que sí, pueden haber dicho, lo hace el sindicato porque no podemos hacerlo nosotros. Y la última, para cerrar con una buena noticia por lo menos, ¿se firmó un acuerdo con la Intendencia de Canelones para un parque vacacional? Sí, estamos muy felices sinceramente, porque esto ya lo veníamos la hace por lo menos 2 o 3 años, y bueno, ahora se concretó, se nos entregaron 2 padrones en la localidad Jaureguiberri, más precisamente en Paraíso Suizo, y bueno, y ahora comienza el trabajo de hacer eventos y demás para recaudar, para poder construir esa colonia de vacaciones para todos los funcionarios policiales que merecen tener su lugar acorde también con precios accesibles acorde a la realidad del funcionario, y que puedan tener ese descanso con su familia. Patricia Noy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tanda y ya continuamos con Agenda Vial. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la ecomunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Seguimos, amigas y amigos, con esta agenda abierta, y ahora recibimos con muchísimo gusto al ingeniero agrónomo Norberto Pereira para charlar sobre, bueno, evidentemente la situación de la sequía en nuestro país, pero en particularmente en nuestro departamento y región. Norberto es, como ustedes ya saben, referente del movimiento Un Solo Uruguay para la zona. Pereira, gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, el agradecido soy yo, muchísimas gracias y bueno, un saludo a la audiencia. Es interesante conocer un poco el diagnóstico que el Movimiento Un Solo Uruguay tiene, o la mirada por lo pronto que tiene sobre esta situación. Y a propósito, ¿cuál es la visión de lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro departamento, en la región, producto de la sequía? Bueno, escuchábamos que algo llovió, pero la situación es de catástrofe. La situación, la verdad es que asusta, no por lo que pasa hoy, sino por lo que se nos viene, ¿no? Por toda la situación de lo que se nos viene como país, por haber tenido una situación de déficit hídrico tan pronunciado y que ya lleva 3 años, ¿no? La verdad es que cuesta enormemente hacerse una idea de cómo funciona el interior nuestro. Hay que estar ahí para darse cuenta, por ejemplo, que las praderas están muertas, que hay que volverlas a resembrar, que los cultivos que tenemos implantados de verano, en algún momento hay que cosecharlos y esa gente tiene que pagar en ese momento la semilla, los fertilizantes, los costos, porque es cuando se venden esos cultivos que se intercalan esas cosas, ¿verdad? A su vez, en los rodeos de cría no hay preñez de las vacas. Entonces tenemos una situación que hoy la miramos de una manera, pero que a largo plazo seguramente esto va a ser una fundidera generalizada, ¿no? Lo más nocivo va a ser cuando avance el año y no tanto ahora, porque ahora también hay algo de daño. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero por lo que usted me dice, ¿los males van a llegar después? Los males llegan después porque estamos en un país que es agropecuario. Y la agropecuaria hoy se trabaja, pero los resultados se van viendo como 6 meses para adelante, 1 año para adelante. Entonces ahí, cuando se evalúan los resultados y uno tiene que pagar
esas cosas que tuvo y que accedió, esas semillas, esos fertilizantes, esos costos de la ración de las vacas y todo eso, bueno, ahí es cuando se ve que esos productores o esos comercios que están en el interior, bueno, realmente están muy apocados porque es un círculo. En el interior es un círculo en el cual todos esos comercios funcionan a través de todo lo que se está haciendo a nivel país, de todo lo que se está produciendo, de todo lo que se está vendiendo, y esos mismos productores es como una cadena en la cual el final es que cada uno va agarrando su parte. Y bueno, acá lamentablemente tenemos muchos chacreros que van a desaparecer, que hoy no tienen agua y que los productos que están vendiendo no les alcanzan para pagar la luz del mes que viene. Por tanto, lo que estamos dándole, ese crédito a 14% en pesos, seguramente no lo van a poder pagar. Entonces, quien acceda a todas esas cosas seguramente sea un certificado de defunción, porque no va a poder pagar esos créditos tampoco. Bueno, justamente le pregunto sobre el análisis que ustedes realizan de las medidas de mitigación, tanto del gobierno a través de la cartera, evidentemente Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como así también de la Intendencia, que ha desarrollado varias políticas para mitigar los efectos de la sequía. Obviamente que hay que agradecer todo lo que se está haciendo, agradecerlo, pero sin duda son manotazos que está tirando para los productores y que no ayudan en nada. Hoy lo que realmente cambia es que llueva, si no es muy difícil salir de la situación. Que a usted le acomoden un tajamar no le va a producir agua, que a usted le den un crédito para otras cosas, seguramente va a salir hoy del paso, pero mañana la situación de esos productores va a ser casi que la misma. Entonces nosotros lo que creemos es que acá hay que tener políticas, y el movimiento se pronunció con 14, 15 proyectos, de los cuales uno era sequía, déficit hídrico. El año pasado tuvimos una proclama hablando de la importancia a nivel país de lo que era el agua, de la importancia de establecer políticas para que la producción tenga agua. Entonces es un cambio sustancial, cultivos con riego a no tenerlo. Esos cambios sustanciales en la producción son los que nos transforman como país. Y esos cambios no vinieron, y a los productores les cuesta enormemente tener tecnologías, porque para tener tecnologías nuevas hay que pagar. Entonces yo creo que un debe grande que tuvimos en estos años es no entender de que las políticas tienen que ser a largo plazo y que en determinada manera hay que ayudar a esa producción o mostrarles los cambios que tienen esas tecnologías, porque son en definitiva las que cambian sustancialmente la producción, ¿no? A ver si entendí bien, ingeniero. Usted me dice que el año pasado el movimiento Un Solo Uruguay presentó 14, 15 propuestas, entre ellas estaba el tema sequía. Desde el 2018 y estamos presentando reservorio de agua. ¿Y nunca se llevó ninguna de esas 14, 15 propuestas? Nunca tuvimos eco de nada, ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno, pero hay que establecer políticas de agua. La política de agua es fundamental en un país agropecuario. Entonces, a propósito, ¿qué opinión le merece la denuncia que realizó ayer Orsi al Ministerio de Ambiente con un río Santa Lucía? Santa Lucía ha intervenido, talaron parque o monte nativo, areneras privadas construyeron terraplenes de 2 o 3 metros, generando una especie de represas. Y bueno, muy lamentable todo eso. Está al tanto, lamentable. ¿no? Sí, muy lamentable, y creo que se van a establecer las medidas correspondientes hacia quienes hicieron eso, pero obviamente que eso es lamentable. No puedo hablar porque no conozco en sí el detalle, pero bueno, sé que se cortó el Santa Lucía para extraer arena eso dificulta enormemente el acceso que teníamos de agua, ¿no?, hacia toda la zona sur, ¿no?, porque Uruguay toma, como 2 millones de personas toman el agua de Santa Lucía. Entonces todo eso en una situación de sequía se ve mucho más. Evidentemente que tendrán que tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Hay que tomar medidas más duras a nivel de delitos ambientales? Yo digo que hay delitos y delitos. Hay veces que se toman medidas muy duras en algunos delitos y no tiene sentido, como por ejemplo cuando le prohibimos a la gente plantar esto o lo aquello, y a veces tenemos que al revés, tenemos que fomentar la producción ordenada. Cuando la gente se sale de sus cabales
y bueno, y echas más glifosato del que tiene que echar, bueno, ahí están las penas, ya se sabe, y enseguida esas cosas, toda la producción la sabe, porque enseguida dan los resultados de todas esas cosas. Entonces, bueno, ahí sí, pero tenemos que fomentar la producción, tenemos que fomentar el trabajo acá, porque lo que estamos haciendo es política de no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede estacionar aquí, no puede hacer... Y la verdad es que estamos medio cansados ya, los productores ya casi que le tienen miedo a hacer cualquier cosa. Entonces yo creo que tenemos que cambiar un poco la forma. El ministerio tiene que ser un amigo, no un enemigo que le ponga normas y normas y normas. Y darle la importancia en un país agropecuario al Ministerio de Ganadería, porque no lo tiene. Uruguay es un país que importa el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ganadería parece que va como pidiéndole permiso para cada cosa que va a hacer, ¿no? Hoy los productores granjeros están desesperados por el tema agua. Bueno, hay que atenderlos más, porque lo más que tenemos que hacer, lo primordial en un país agropecuario, es que no se vayan esos productores. Entonces estamos perdiendo 1 o 2 productores por día, cuando en realidad deberíamos afincar la gente en el medio rural. Es mucho más económico para un país tener una persona trabajando en el campo que tenerla en un cinturón de pobreza, porque ahí tenemos que pagarle y además atenderlo, y ahí no genera nada. ¿Y de qué manera lo afincan? Justamente dándole las armas, que la producción no se vaya, pues si la producción se va todos los días, bueno, hay que darle las armas a la gente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto por la situación de la sequía. Démosle a los productores granjeros la posibilidad de hacer perforaciones con un subsidio. Con un subsidio, usted hace tal perforación, usted tiene acceso a tanta cantidad de agua, bueno, ¿sabe qué? Usted no va a pagar la contribución inmobiliaria de tal... Ni siquiera con políticas de que el ministerio te va a quedar plata. Al revés, pongamos cosas y hagámosles entender a los productores que la necesidad, la diferencia en lo que es una quinta con riego a tenerla sin riego. Lo que es hoy, por ejemplo, tener la posibilidad de tener agua para los animales, a los tambos. Hacemos una pausa, Pereira, y después seguimos charlando, ¿le parece? Excelente. Tanda, enseguida regresamos. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la ecomunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Continuamos con esta agenda abierta y sinceramente le pregunto, Pereira, ¿usted considera que no hay responsabilidad de los productores en todo esto? No, sí. Digo porque está bien que se le exija a las autoridades, pero ¿qué pasa con el productor? ¿No puede ser previsible? ¿No puede prevenir el productor? A ver, hay algo que siempre surge en estos tiempos, ¿no? Y es en el común denominador de la gente. Bueno, pero el productor cuando le va bien, eso no se ve reflejado en los costos. No bajan la producción. Y sin embargo, cuando le va mal, hay que ayudarlo. El productor no cuando le va bien... ese razonamiento. No. Veces? El productor cuando le va bien hay que felicitar al país. ¿Por qué? Porque ese productor reinvierte. La producción tiene una idiosincrasia en el Uruguay que habría que felicitarla, y es que los productores aman su trabajo.
Cuando la gente ama su trabajo, por lo general reinvierte en el trabajo y quiere que su establecimiento, su producción funcione mejor y hace otro invernáculo, compra otro tractor. Entonces cuando le va bien a la producción, felicitar. ¿Tá? Lo que decimos nosotros es que la situación es muy coyuntural, porque hace 3 años que estamos en sequía y ahora esos productores que habían previsto todo se quedaron sin agua. O sea, usted lo que me dice es, hubo productores que sí, con los antecedentes, ampliaron el tajamar, compraron una bomba, extendieron la cañería, pero a pesar de todo, a pesar de todo, diciendo? Exactamente. A pesar de porque todo, hoy a mí esta me decían, situación bueno, es mirá que hay productores que en lugar de invertir se van a Europa y no existe. Y no hacen una perforación hasta llegar al agua, por ejemplo. No existe, que me lo diga el que sea. La producción no se va a Europa. Con lo que ganamos en el campo no nos vamos a Europa. Es más, estamos tan adentro de los predios que la verdad es que difícil que algún productor pueda tomarse un fin de semana para ir a la playa. Está muy difícil la situación, así que no es así. Quien se va a Europa seguramente sea algún forestador o alguna persona dedicada a un negocio muy grande, no la producción nacional, no el productor que está todos los días con las manos en la tierra. Muy difícil salir, muy difícil pagar la luz, muy difícil afrontar las deudas. Hoy en día no solo la producción se queja todo el mundo del costo país, ustedes lo saben. Mira, te voy a nombrar una anécdota de ayer. Un amigo se va a Roma porque trabaja en Roma. ¿Amigos que se van para Europa? No, pero un amigo que trabaja. Tenía razón. Se va para Europa. Trabaja en Roma. Tenía razón. Esta persona, diga ahí. Esa persona trabaja en Roma. Antiguamente los padres tenían un tambo en una zona de Colonia. Y me dice, realmente estamos caros. Estuve en Playa Fomento y un frasco de shampoo de 200 centímetros cúbicos cuesta 8 euros en Uruguay y cuesta 12 euros acá en Roma. Oh, me pone el ejemplo del champú que yo no uso. El igual, aceite de oliva, me pone 4 veces del más. Champú que yo en eso ahorro muchísimo, Roberto. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, el aceite de oliva. Pero los costos en Uruguay, estamos acostumbrados a cosas que no podemos. La verdad. Usted sabe, le voy a ir a un punto directamente. Y es el tema luz. Energía eléctrica. Yo charlé con una productora, seguramente usted la conoce, de zanahorias, Antonella Gordillo. La ubica, ¿no? Sí. Joven productora. Y ella decía, si hay algo para pedir, es que baje la luz. Que el costo la energía, de la eléctrica. ¿Pero por qué la luz? Y porque la energía es todo para un establecimiento. La energía, el combustible y la energía. ¿Por qué? Porque el insumo más importante que tiene un establecimiento hoy en día, sobre todo los que estamos todos los días con los pies en la tierra, es el gasoil. Pero el que riega, el que tiene que regar todos los días, o el tambo, necesita mucha energía eléctrica. Y Uruguay paga la energía a precios de oro. Cuando hicimos una matriz, cambiamos la matriz energética, no se reflejó en la producción, no se reflejó en la producción nacional. Estamos pagando un disparate y es increíble, pero más usted tiene un comercio, por ejemplo, paga mucho más, ¿no? Hay cosas que no al revés debería ser. En vez de exportar la energía que nos sobra, bueno, beneficiemos a la producción nacional y tratemos de que la energía sea un poco más económica para la producción nacional. ¿Y por qué cree usted que esto no ocurre? O sea, se lo pidieron al anterior gobierno, me lo mencionaba muy bien hace instantes, se lo piden al actual desde hace todos los eneros. Porque, sencillísimo, por el costo país, porque en una tarifa, usted mira la tarifa y tiene un montón de impuestos, entonces el que más se beneficia con la tarifa cara es el gobierno. En los combustibles pasa lo mismo, seguimos manteniendo las ineficiencias de ANCAP. Pero vaya a un recibo de luz. Pero este mes mantuvieron los combustibles, subieron el supergas, pero mantuvieron el combustible. Bueno, somos más fieles en dar la representación de lo que cuestan los combustibles en el exterior, las transferencias. Pero las ineficiencias siguen funcionando. O sea, usted tiene un gasoil a unos $50 cuando no hay país en América Latina que tenga ese precio. Entonces usted produce acá, pero ese granjero que está produciendo tiene que consumir ese gasoil. Entonces muchas veces es mucho más fácil traer las papas de Buenos Aires o la lechuga de otro lado que producirlas acá. ¿En la ecuación siempre pierde el productor? Yo digo, el productor... O sea, en la paramétrica, ¿no? ¿Se entiende? Sí, yo digo que el productor en Uruguay y el comerciante en Uruguay están jugando cartas que tendrán que entender lo difícil que está mantener
el peso del Estado, y lo decimos con todas las letras. Acá en Uruguay no se ha entendido que el peso del Estado es mucho y que bueno, que hasta que no bajemos esa carga que tenemos todos los uruguayos, vamos a tener la luz cara, el combustible caro, la producción cara y otra cosa que incide, y lo decimos, el tipo de cambio, porque es mucho más fácil producir un artículo en cualquier parte del mundo que en Uruguay, entonces necesariamente cuando usted lo va a producir acá, ese artículo es carísimo, entonces le conviene siempre importarlo. Ese shampoo, ese aceite de oliva que vale 4 veces menos en Europa que acá, bueno, dígame cómo hacen para competir acá la gente de Uruguay con el aceite de oliva. ¿Qué pasa en términos políticos? Porque está claro que el movimiento Un Solo Uruguay ha intentado dialogar, por allí tendido algunos puentes, como se dice habitualmente. Yo recuerdo que en su momento, durante el gobierno de Mujica, se planteó, por ejemplo, un impuesto a la caminaría rural. Allí los productores se negaron. Se había dicho que ese impuesto iba a repercutir justamente en las vías de acceso a los establecimientos o, lo acabo de decir, la caminaría rural. ¿Por qué se negaron? No les creemos nada a los políticos. No les creemos nada porque ya hay impuestos para la caminaría rural, ya se paga contribución inmobiliaria y se pagan varios impuestos donde está incluida la caminaría rural. Entonces nosotros decimos, ¿para qué otro impuesto más si con eso ya alcanza? ¿Qué necesidad? Y lo que vemos es que las intendencias, toda esa plata que debería ser dedicada a la caminaría rural, muchas veces la usa en otras cosas. Entonces acá viene plata de OPP para las intendencias, el 70% de la caminaría rural le viene para que cada intendencia pueda establecer su plan. Sin embargo, esos planes no se cumplen. Y lo decimos con todas las letras. ¿Lo han hablado eso con la OPP, con la autoridad del gobierno central, con autoridades departamentales? Estamos analizando la situación, tenemos gente en un grupo ya trabajando en ese tema y es un tema que va a dar para hablar mucho. Acá hay muchísimas intendencias. Es una denuncia importante, ¿eh? Lógicamente. Digo porque si la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, determina una partida X para tal cosa y se utiliza para otra, sí, es un debido de fondo por lo menos, ¿no? Sí, pero hay una norma que estableció el propio ministro de acá en el 2021, 2020, 2021, en el cual... ¿Ministro de qué? ¿De Transporte? Ministro de Transporte, en el cual esa plata que viene, bueno, que la administre cada intendencia y la tendrá, antes la administraba la UPP y mandaba una camioneta a ver si se habían hecho los caminos. Hoy cada intendencia tiene que legislar en eso y revisar que se hayan hecho. Entonces el lobo está cuidando la gallina, entonces es muy difícil, el zorro está cuidando la gallina, es muy difícil que se lleven a cabo esas cosas y lo vemos en la caminería rural de todo el país, porque hay lugares desastrosos, lo vemos porque la red del movimiento es muy grande, lugares que es intransitable la caminería y bueno, sin embargo el 70% de esos caminos lo pone la UPP y el 30% lo pone la intendencia local y hay caminos que no se hacen y que hace muchos años que no se les pasa una motoniveladora. Lo pasamos por alto, usted un poco lo mencionó, pero recientemente hubo la actividad anual que ocurre siempre del movimiento Un Solo Uruguay, que es como una especie de, digamos, parate y reflexionar, ¿no? Bueno, ¿cuáles serán las grandes líneas de trabajo de este año? ¿Y cuáles son justamente? Bueno, lo que hubo acá fue un palo fuerte a los políticos, al sistema político, que ya es una industrialización, diríamos, del sistema político en Uruguay. Y lo que se quiso es, bueno, no tuvimos eco con 14, 15 proyectos que le presentamos tanto al gobierno anterior como a este gobierno. Entonces lo que quisimos un poco es, bueno, a ver, busquemos otra forma distinta de que nos escuchen, porque estamos cansados de decir las cosas y ahora, por ejemplo, se viene una situación que habría que solucionar del tema sequía y estamos patinando arriba de medidas que no dan resultados. Entonces, bueno, busquemos otra forma de expresarnos. Y bueno, fue un poco dura la proclama y bueno, el movimiento ahí entendió que había que expresar lo que sentimos, lo que siente mucha gente y bueno, ganó eso y bueno, se dijo las cosas como se dijeron y bueno. ¿Por qué dice que la proclama fue dura? Y fue dura porque la proclama es como que ataca bastante a la situación de la política en el Uruguay hoy, ¿no? Como que, a ver, por ejemplo, dijimos, los ediles no deberían ganar sueldos, sin embargo hay un montón de intendencias que ganan 80, 90 mil pesos. Entonces, si son honorarios, bueno,
A ver, nosotros no decimos que no tienen que ganar sueldo, nosotros lo que decimos es, si la Constitución dice que esto tiene que ser honorario, bueno, respetemos la Constitución. Y si no, la cambiamos. Pero no podemos hacer lo que no dicta la Constitución, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que nosotros las vemos de otra manera. Entonces, bueno, atacamos todas esas cosas como para que se entienda un poco. A ver, el sistema político lo que tiene que hacer es brindarle a la población una cantidad de cosas que la población está necesitando. Pero no precisamos que vayan las camionetas a poner carteles en la entrada de los predios, ni que vayan ni a arreglar las plazas con la plata de la caminería rural. Precisamos que las intendencias hagan lo que tienen que hacer, ¿tá? Que le brinden los servicios que la población necesita. Ingeniero Norberto Pereira, ha sido un gusto como siempre charlar esta noche con usted. Gracias por haber estado aquí. Los agradecidos somos nosotros como siempre, Renzo. Muchas gracias. Vaya el agradecimiento para ustedes también por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.